si simplemente eh, es el resultado de las verdaderas razones en actos demoníacos y de brujería, especialmente por las mismas mujeres, ¿sí? Eh, hay que analizar muy seriamente cuáles son los verdaderos motivos de tanta maldad, de tanto egoísmo, de tanta vanidad y eh, de tantos pecados desde el principio del mundo y desde el principio de la humanidad. Es lo que yo una y otra vez hago desde la niñez y trato de encontrar soluciones pacíficas para estar eh, mejorando cada vez eh, personalmente y también eh, espiritualmente. Principalmente es mi objetivo en mi vida y por tal motivo siempre trato de pues, cumplir el mismo eh, acto que nos demostró y nos dio el Mesías con ayudar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces primero tenemos que analizar qué es lo correcto y lo incorrecto y por qué desde tiempos muy antiguos. Tenemos que analizar si verdaderamente existe Dios. Tenemos que analizar si verdaderamente existe el Espíritu y tenemos que analizar también si existe eh, los, eh, los demonios o el infierno y tenemos que analizar también eh, los, eh, los actos de cada uno de nosotros por el cual han sido de una o de otra manera, sean buenos, malos o, o sean rebeldes ante los mandamientos de Dios, ¿no? Hay muchos eh, aspectos que se tienen que analizar, obviamente, y comprobar una y otra vez, pero por desgracia hay personas que nunca van a aceptar que están equivocadas y que aunque comprueben una y otra vez que es real la existencia de los espíritus o de Dios y del Mesías o de los demonios, eh, también les va a ser muy eh, difícil e incómodo aceptar que están actuando de manera contraria a lo que deberían de actuar. Entonces ahí ya tenemos otra situación muy distinta a la que muchos de ellos nos quieren hacer creer cuando dicen que todas las historias de la Biblia o de Dios eh, o los espíritus o los demonios son una fantasía y un mito creado por el humano para tratar de mejorar su comportamiento. Eh,
Todas esas puntos son muy importantes de que ustedes los tengan muy en cuenta y estén verdaderamente estudiando el porqué de los crímenes a lo largo de la historia, de eh, de los pecados y de la historia de cada uno de los profetas desde eh, Adán en el jardín del Edén, y a estudiar también lo complejo que muchas veces es Dios a la hora de poner a prueba a uno de sus profetas. ¿Sí? Como primero tiene que pasar muchas veces eh, unas situaciones horribles para después tener un resultado eh, maravilloso. ¿Sí? Hay palabras y partes en la Biblia donde nos dice una y otra vez Dios en su palabra que eh, Dios nos pone a prueba a lo largo de la vida y nos prueba para forjarnos, al igual que se forja el metal en un horno de fuego. ¿Sí? Se tiene que eh, se tiene que meter a un horno una espada o un metal y después empezar a estarla martillando, cortando y darle templanza a ese metal para que quede como una verdadera eh, instrumento o una verdadera arma con la cual podamos defendernos en la vida. Obviamente muchos van a utilizar esa arma para atacar en vez de defenderse, y lo más probable es que van a equivocarse nuevamente. El hecho de que alguien tenga ya conocimientos y una cierta madurez o templanza, dado a las pruebas que le ha puesto la vida y la experiencia a lo largo de los años, y tener contactos directos con Dios y con el mundo espiritual, incluidos Jesús, muchas personas van a utilizar a esos conocimientos y esas armas para el mal nuevamente, y por lo mismo nunca van a alcanzar una perfección o elevación e iluminación en su espíritu principalmente. Entonces, muchas veces lo más recomendable es utilizar solamente eh, en la defensa las armas que, que se posean, ¿sí? De hecho, hay algunas doctrinas en las eh, ciencias paranormales o ocultas o artes marciales también, donde nos induce a tener ese tipo de actitud de solamente
aplicar esos conocimientos para la defensa, ¿sí? Y no para el ataque. Es una filosofía totalmente distinta a la que muchos practican a lo largo de su vida, de estar siempre tratando de atacar con lo que tienen, en lugar de solo defenderse con lo que tienen. Tanto físicamente, materialmente, como espiritualmente y a nivel de inteligencia o información en su vida. Son muy distintas maneras de actuar. Ustedes analícenlo y tendrán su propia opinión, obviamente. Yo solamente les hago ese comentario y les toco este tipo de temas y de puntos de vista para que nuevamente ustedes observen la la visión más compleja, profunda, amplia y ancha posible para que no se equivoquen, ¿sí? Hay personas que tienen una visión muy corta y no alcanzan a comprender lo que está oculto en cada individuo o lo que está del otro lado del mundo, manipulando una determinada cantidad de personas con frecuencias HARP o con neurociencia para engañarlos a ustedes de una o de otra manera y hacerlos pecar. Traten de observar todo el cuadro en cualquier situación y traten de analizar con este tipo de temas y de puntos el por qué actúa de una o de otra manera determinada las personas o cualquier individuo, ¿sí? Y traten de analizar si ustedes van a solucionar algo en el mundo robando, matando o haciendo el mal, cometiendo adulterio, engaños, mentiras, incestos, homosexualismo, lesbianismo, orgías, zoofilia, pedofilia o prostitución infantil, o manipulando a la gente para que peque, o manipulando el clima o los animales, contaminando el mundo y fabricando cada vez más pecados y mafias que van a producir más pecados y traten de observar que muchas veces lo que se está haciendo es simplemente tener un retroceso en lugar de una evolución en la humanidad. Y traten de poner a prueba ustedes mismos o a sus conocidos o a un grupo determinado para ver cuáles son los resultados en un experimento que ustedes puedan hacer de pecados o no pecados, de santidad o pecados, ¿sí? Son muchos los temas que yo les comento por aquí, por estos mensajes, para que ustedes mismos hagan profundos análisis y profundos experimentos
de los cuales ustedes los resultados sean puramente científicos muchas veces, como les gusta a muchas personas, y comprueben las cosas una y otra vez. ¿Sí? Ojalá ustedes los puedan poner en práctica estos experimentos eh, sin llegar a matar a nadie y sin llegar a robar o a mentir o a cometer adulterios o cualquier otro tipo de pecados sexuales o de los animales inmundos o de la sangre y el canibalismo o vampirismo o la idolatría, simplemente obedeciendo los mandamientos de Dios, tal como nos indica el libro Levítico, sin matar a nadie, tal como lo hizo el Mesías. Ustedes mismos pónganse a prueba y traten de obtener sus resultados siguiendo el ejemplo del Mesías, de Jesús. Es una invitación nuevamente a que ustedes vuelvan a analizar todo lo que se pueda en el ámbito espiritual principalmente, que es lo que va a prevalecer en caso de que ustedes pierdan la materia o la muerte física, y comprendan que la existencia del espíritu es real, el mundo espiritual es real y que muchas veces estuvieron ustedes totalmente engañados y cegados al mundo espiritual y estuvieron totalmente manipulados, por así llamarlo, por una cierta sociedad o suciedad demoníaca en la cual ustedes tienen que trabajar en cosas malas y tienen que supuestamente trabajar en cosas científicas o en cosas donde se requiere mucha inteligencia aparentemente y donde se requiere muchos conocimientos aparentemente y donde se requiere también una virtud y una técnica con cierto grado de dificultad, como nos ofrecen muchas veces hoy en las empresas de la gente más brillante en inteligencia supuestamente, pero no espiritualmente, como muchos hemos comprobado una y otra vez. Tal vez mentalmente o cerebralmente, para hablar claro, sean personas muy dotadas y sean personas sumamente hábiles con su cerebro, pero no espiritualmente, porque siempre están cayendo en el pecado una y otra vez por el mismo empleo y la misma actitud que tienen ante la vida, no nada más en una empresa o en un empleo o en una ciencia, ¿sí? Sino también en la vida en general, su comportamiento desde niños, ¿sí? Y su manera de enfrentar cualquier problema y su manera de analizar cualquier problema, si es verdaderamente inteligente o no espiritualmente hablando, cualquier individuo determinado. Si está evolucionando o si está
en un constante y repetitivo retroceso del cual no puede salir esa persona. Entonces, ustedes analicen este tipo eh, de datos y compárense con el Mesías y su actitud del Mesías y compárense con los mandamientos de Dios y analicen que las mismas mafias, por muy poderosas o grandes que sean en el mundo, y muchos malos industriales con sus grandes y poderosas empresas, lo que están haciendo verdaderamente y por qué lo están haciendo, si son brujos o no son brujos, o si las mujeres también son brujas o no son brujas, o si son satanistas o no son satanistas. ¿Y cuál es el resultado del satanismo muchas veces, o de la brujería y demonología? Por todo este tipo de empresas y mafias en el mundo y supuesta tecnología. Ustedes mismos tengan sus propios eh, conceptos y forjen sus propios destinos y analicen con toda la visión posible y con toda la profundidad, altura, anchura y de cualquier otro punto que no sea exclusivamente el suyo. Eh, de dónde viene verdaderamente y por qué viene la maldad en el humano desde el principio del mundo o del, eh, del humano mismo, ¿sí? Qué tanto hemos dejado de ser animales y qué tanto hemos empeorado el aspecto animal o el aspecto salvaje de cada uno de nosotros y qué tanto hemos mejorado o empeorado el mundo. Ojalá que todo esto a ustedes les forje y les dé una idea un poco más clara de lo que muchos percibimos, pero al parecer otros están totalmente ciegos o quieren permanecer ciegos y no quieren ver muchas veces la realidad de sus propios pecados y sus propios errores. Ni tampoco tienen la voluntad de cambiarlos por simple vanidad o simple conveniencia, tanto espiritual o material o de algún tipo de beneficio aparente en cada uno de ellos, ¿no? Son muchas las causas y muchos los puntos a analizar para verdaderamente afirmar que alguien es inteligente o es tonto. Yo los planteo aquí, los puntos que yo analizo y les hago ver una y cientos de, de cosas y de puntos y de análisis
eh, que puedan ustedes observar y estudiar para que lleguen a su propia verdad y a sus propios resultados y les dé una eh, análisis mucho más amplio, del cual muchos carecen también. Ojalá que todo esto les pueda a ustedes beneficiar para proteger a su familia, a sus hijos, como se los he comentado, y a sus seres queridos, y eh, lleguen a unos resultados positivos para su vida y para su pueblo, su ciudad, su país o su mundo. Qué mejor que analizar el mundo completo y más tarde el universo y después los planos espirituales del cual estamos muchos tratando de comprender y estudiar. ¿Sí? Eh, yo les deseo lo mejor y nuevamente les deseo que Dios los bendiga y que siempre sea lo mejor para ustedes y su familia. Muchas gracias.